Listo, ahí está grabando. Bueno, em, bien. Bueno, aprovechando que Enzo pudo arrancar con movimiento oscilatorio, yo había preparado para dar dos ejercicios, así que vamos a arrancar con este que es un poco parecido a lo que contó Enzo, que es, bueno, es el ejercicio 1 de la práctica, que es un resorte que está colgando de un techo y, bueno, hay gravedad, aunque no lo pone, pero bueno, como está colgando un techo, asumimos que hay gravedad. Así que, ¿qué les parece a ustedes que va a cambiar en este problema? O sea, es un resorte, pero ahora lo único que cambia respecto a lo que vieron con Enzo es que ahora hay gravedad. ¿Qué les parece que va a pasar en esta situación? ¿Tienen alguna idea? Va a estar estirado. Eso cambia la posición de equilibrio inicial. Claro, como que uno espera que si no hubiera gravedad, digamos, si no hay gravedad, como que el resorte se queda acá, y si yo prendo la gravedad, como que esperaría como que se fuera un poco para abajo, como para compensar que ahora hay un peso, ¿no? Entonces, escribamos escribamos el diagrama de cuerpo libre de esta masa. ¿Qué fuerzas hay involucradas? El peso. Claro, peso ¿Y la tensión? acá para abajo. Y bueno, la tensión sería si fuera el caso de una soga. Ahora como estamos considerando un resorte que es como una especie de soga elástica, a eso lo llamamos la fuerza elástica. Lo denoto así con F sub E. Y con Enzo vieron que esta fuerza elástica en principio va a ser va a tener una constante que es de proporcionalidad, que es la constante elástica, y va a ser proporcional a la deformación del resorte. Sería como delta L, y si yo tomo a un sistema de coordenadas, por ejemplo, mido desde el techo para abajo, digo esto es equiversor, entonces va a estar en la dirección en la que está el resorte. ¿Ok? Y ahora, ustedes vieron que acá apareció menos, entonces vamos a pensar un poquito eso, con el dibujo que hice acá. Entonces, vieron que el resorte tiene una longitud que es la longitud natural del resorte, que la denoto como L0. Enzo le puso L, pero nos referimos a lo mismo. Entonces, si yo al resorte lo estoy comprimiendo, yo voy a querer que la fuerza elástica sea restitutiva. O sea, que intente, acá olvidémonos de que hay gravedad. O sea, pensemos que tenemos el resorte. Entonces, yo comprimo el resorte y lo que voy a esperar de la fuerza elástica es que intente regresar el resorte a su posición natural. En cambio, cuando yo estiro el resorte, lo que voy a esperar es que la fuerza elástica quiera volver. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, sí. Y Sí. esto sería, de acá estoy midiendo la posición que sería X, también sería, en este caso, hasta acá. Entonces, en este caso lo que está pasando es que X es más chico que la longitud natural, y en este caso está pasando que el X es más grande que la longitud natural. Entonces yo quiero que cuando el X sea más chico, la fuerza elástica sea restitutiva, entonces me lo lleve para X positivos. Entonces yo quiero que cuando pase esto, la fuerza elástica sea positiva, y quiero que cuando lo estire, cuando la X sea más grande que el L0, la fuerza elástica me lo vuelva para atrás,
Entonces, en este caso sería negativa. Eso es lo que quiero. Entonces, veamos en la expresión de la fuerza elástica y esto, cómo tiene que ser la expresión para que esto se cumpla. Entonces, yo acá el delta L, lo que quiero decir con esto es digamos, la deformación de resorte. Y sería cuánto se está estirando o comprimiendo el resorte. Entonces, el delta L en este caso sería, digamos, si yo estoy midiendo el X como todo el largo del resorte, entonces la deformación sería el largo del resorte, que es X, y a eso le tengo que restar la longitud en reposo, o sea, la longitud natural en la que quiere estar el resorte, que sería L0. Entonces, esto sería como estirado menos sin estirar, sería la deformación. Entonces, tengo que la fuerza elástica, estoy diciendo que es un K por X menos L0 en X versor. Y ahora, cuando X es menor que L0, si estoy en esta situación de acá, lo que está pasando es que X menos L0 es negativo, ¿no? O sea, si X es más chiquito que L0 y a X le resto L0, voy a tener algo que es negativo, pero yo quiero que la fuerza elástica sea positiva cuando estoy en esta situación. Así que para compensar eso y que la fuerza sea efectivamente restitutiva, acá hace falta poner un menos. Entonces de ahí sale el menos en la expresión de la fuerza elástica. Entonces cuando estoy en este caso de acá, X es más grande que L0, entonces X menos L0 es positivo, con el menos me queda negativo, entonces estoy en este caso acá y la fuerza es restitutiva. Esto del signo menos conviene pensarlo un poco en cada caso, porque puede depender de cómo estamos tomando el sistema de referencia. En este caso, por ejemplo, yo estoy midiendo desde el techo, pero si tuviera otro sistema de referencia, capaz si estuviera midiendo al revés, desde un piso, bueno, capaz no me aparece un menos, entonces mejor es pensarlo en cada caso. Si la fuerza es restitutiva, porque esa es la particularidad de la fuerza elástica. Yo quiero que sea restitutiva. Entonces, ¿hasta acá se entendió el tema este de la fuerza elástica? ¿O hay algo Sí, que sí. les...? Sí, perfecto. Sí, Ok. Entonces, a ver. Uy. Bien. Entonces, ya que vimos cómo escribimos la fuerza elástica, escribamos la ecuación de Newton de la masa. Entonces, Newton, voy a tener m x dos puntos igualado a las fuerzas. Bueno, la fuerza elástica va a ser menos k, x menos L0, y además voy a tener la gravedad, que es el peso mg, en sentido positivo. Entonces, voy a tener esto más mg. Y además, bueno, vemos que la expresión de la fuerza elástica, x va a ir oscilando y esto va a ir variando, entonces va a estar oscilando también, o sea, se va a acomodar de acuerdo a la posición para apuntar de un lado a otro. Pero el peso siempre constante para abajo. Entonces, acá lo que podemos hacer es escribir un poco, organizar mejor esta expresión como hizo Enzo, despejando la aceleración. Entonces lo que termina quedando es una cosa así. Paso la m dividiendo y separo las cosas. Acá me queda más k L0 sobre m más g. Entonces también puedo hacer como hizo Enzo, pasar esto del otro lado. Esta es la forma típica de escribir las ecuaciones diferenciales. Entonces,
tengo todas las variables del lado izquierdo y del lado derecho tengo la inhomogeneidad, como se dice, de la ecuación, que en este caso es una constante. Esto es la inhomogeneidad. Que es constante. Y acá me aparece la variable del problema, derivada y la variable sin derivar. Y esto también es lo que llamo ENSO, que es omega cuadrado, que va a ser, vamos a ver que va a ser la frecuencia de oscilación del sistema. Entonces tengo esto acá. ¿Está acá todo bien? Sí, sí. Aileen, la inhomogeneidad sería el término independiente, o sea, todo lo que no tiene una X. Entonces, en este caso, justo es una constante. Capaz podría ser el caso en el que yo tenga alguna otra cosa en la ecuación de Newton, y acá, por ejemplo, me podría aparecer alguna función del tiempo, por ejemplo, o alguna otra cosa, pero es algo que no es la variable en sí que quiero resolver, que en este caso es X. Entonces sería, de un lado pongo todo lo que es X, y del otro lado todo constantes o funciones del tiempo, eso sería la homogeneidad. ¿Ok? Perdón, una cosita, eso viene de algo así como de álgebra, que cuando tenés un sistema extendido con ceros es el homogéneo, más o menos por Claro, ahí sí, viene. sí, sí. Después, cuando ustedes estudian en Mate 3, se ven ecuaciones diferenciales, van a ver que está muy relacionado con la álgebra lineal, porque justamente esta ecuación es una ecuación lineal, porque aparece la variable que quiero resolver, pero aparecen derivadas, que eso hace que sea una ecuación diferencial de segundo orden, porque aparecen derivadas segundas, pero es lineal porque aparece la variable, digamos, no aparece una potencia de x o no aparece una función de x, aparece la variable y sus derivadas. Está bien, gracias. Sistema de referencia, x es positivo hacia abajo, sí. Si lo tomé positivo hacia abajo. No sé si tenés dudas con eso. Por ejemplo, Enzo lo mostró algo parecido que estaba de resorte así, ¿no? O sea, básicamente lo mismo, pero dado vuelta. Ok. Entonces, bueno, con eso lo resolvieron de una forma. Bueno, hicieron todas las cosas y vieron cuál es la solución. Entonces, una forma muy general de resolver ecuaciones diferenciales de este tipo, en las que tengo alguna inhomogeneidad, es proponer que la solución va a ser la solución de, o sea, la solución general X va a ser la suma de la X, que es solución del homogéneo del problema, que el homogéneo sería esto de acá, sería la ecuación diferencial igualada a 0, más una solución particular. Acá pongo particular, que es alguna solución del problema original. Entonces, para no marearlos, empecemos primero con la ecuación homogénea, a ver cuál es la solución de la ecuación igualada a 0, que esa es la que resolvieron con Enzo. Que la resolvieron por otra forma, tomando, cambiando el sistema de coordenadas, tomando desde el equilibrio. Bueno, esto es otra forma de pensarlo. Entonces, hagamos esto acá. La ecuación homogénea es esta de acá, y ustedes ya vieron cómo se resuelve. O sea, uno puede proponer soluciones que son de este tipo, ¿no? Por ejemplo, un A por coseno omega t más pi, o con un seno, o una suma de coseno y seno sin fase. Eso fue lo último que vieron, así que supongo que están todos de acuerdo con eso, ¿no?
O si les quedó Sí, alguna sí. duda, lo charlamos. O sea, son todas equivalentes y uno puede pasar de esta a esta y de esta a esta usando relaciones trigonométricas. Ok. Y entonces, la solución, bueno, esas son las soluciones homogéneas. Entonces yo dije, la solución general es la homogénea más la particular. Y la solución particular es una solución del problema original, que es este de acá, que había escrito antes. O sea, tiene que satisfacer esta ecuación diferencial. Y para encontrar esta solución particular, lo que se hace es agarrar esto, que es la inhomogeneidad, o sea, todo lo independiente a x, y proponer que la solución particular va a tener la pinta parecida a la inhomogeneidad. O sea, como en este caso esto es constante, vamos a proponer una solución particular que va a ser una constante. Entonces, si yo hago eso, ahí en la solución que es seno y coseno, sí van con distintas amplitudes. O sea, acuérdense que yo tengo dos constantes que son la integración, que son la posición inicial y la velocidad inicial, siempre voy a tener que tener dos constantes dando vueltas. ¿Sí? Que acá puse C y D, los nombres de las amplitudes. Bien. Entonces, una solución de este problema es proponer que x particular es constante. Entonces, si yo hago eso, x dos puntos de x particular es 0, porque x particular justamente es constante. Entonces, lo que me termina quedando es que omega cuadrado por x particular es igual a k sobre m por L0 más g. Bueno, donde acá omega cuadrado era k sobre m. Entonces, despejando, me queda que x particular es L0 más mg sobre k. ¿Ok? Entonces, la solución general es la homogénea más la particular. Entonces, la homogénea puedo elegir cualquiera de las soluciones oscilatorias. Por ejemplo, elijo un coseno con la fase y le sumo la particular. O sea, esto es equivalente a lo que hicieron con Enzo, pero pensado un poco distinto. Y esto es la solución, pero todavía faltan determinadas constantes estas que salen de las condiciones iniciales. ¿Hasta acá los perdí con la resolución o van bien? Disculpa, Sí, ¿podríamos decir que m sobre k es 1 sobre omega cuadrado? sí, o sea, eso acá lo volví a reemplazar porque o lo reemplazaba acá o lo reemplazaba ahí, pero sí es lo mismo. O sea, lo importante es que acá me queda una constante, que como decían ustedes, ahora en el caso en el que no había gravedad, me quedaba trasladado al equilibrio, que en ese caso era la longitud de reposo del resorte. Pero ahora como hay gravedad, me está corriendo todo el problema un cachito. Nahuel, Yo tengo una pregunta, perdón. sí. O sea, vos propusiste el X particular constante solo porque la ecuación esta diferencial está igualada a una constante. Sí, claro. Ok, O listo. sea, en este caso justo es el caso más sencillo y es equivalente a lo que hicieron con Enzo, pero si la ecuación fuera un poco más complicada, este caso es más general y podrían utilizarlo también para resolver
ecuaciones que aparezcan cosas más complicadas que una constante. Entonces, por ejemplo, si acá en la inhomogeneidad apareciera, si esto fuera alguna función del tiempo, por ejemplo, no sé, si por ejemplo hay un par de ejercicios en la guía en los que hay un oscilador forzado, que quiere decir que hay una fuerza periódica que está golpeando la masita. Entonces, por ejemplo, en esos casos puede aparecer algo que va como un coseno de no sé, omega, otra omega, omega t. Entonces, en ese caso, si lo que me parece la inhomogeneidad es una función del tiempo, en este caso una oscilatoria, lo que voy a proponer es también una función oscilatoria. O sea, como alguna de estas, pero con esta frecuencia de oscilación. Profe, no entiendo en qué caso plantearíamos eso. Vos decís lo que digo de la. Claro, como otra función coseno. Bueno, eso sería, por ejemplo, si tengo el caso, a ver, de que tengo, no sé, tengo mi resorte acá, que tiene, bueno, la fuerza elástica, pero además tengo acá, por ejemplo, una fuerza. Tengo una fuerza que depende del tiempo, que me está haciendo que, no sé, me está perturbando a la masita. Entonces, además de tener la fuerza elástica acá, tengo otra fuerza. Entonces, en ese caso, voy a tener la misma ecuación diferencial, que va a ser una Claro, cosa una así. fuerza que no es constante. Claro, algo que no es constante. Entonces, en ese caso, lo que se hace es proponer que la solución particular va a tener la pinta de esta función de acá. ¿Qué significa que tenga la pinta? Bueno, significa que, por ejemplo, si esta función es alguna función oscilatoria, por ejemplo, no sé, una cosa así, una fuerza que está oscilando, podría tener una cierta amplitud y que sea una función, por ejemplo, de una función oscilatoria del tiempo que tenga una frecuencia omega grande, por ejemplo, una frecuencia distinta. Entonces, en este caso, lo que yo plantearía con la solución particular sería alguna otra amplitud, por ejemplo, acá le puse A, acá pondría una amplitud B, de un coseno con esa frecuencia y otra fase. Entonces, propondría una cosa así. Y esto lo metería en la ecuación diferencial y después tendría que sumar el homogéneo y esta particular. ¿Ok? Pero, o sea, esto lo podemos ver más adelante, pero primero empecemos con lo más básico, que es una constante. ¿Ok? No los quiero acertar todavía. Pero más o menos para que se entienda que sirve para casos que son más complicados. ¿Ok? Y una última pregunta. La solución particular siempre se suma a la homogénea, ¿no? Tipo, es una suma. Claro, sí. O sea, proponemos, es una suma. Como cada una es una solución, la suma también va a ser una solución, y eso es porque la ecuación es lineal. Ok, ok. Bien. Y o sea, y además, con esto yo me aseguro que de esta forma va a ser la solución X es la más general posible. Pero bueno, eso lo van a ver después. Seguramente también lo haga Enzo. Pasa que Enzo no llegó a dar todas las cosas que tenía que dar. Bien. Entonces, bueno, llegamos a esta ecuación de acá. Entonces, lo que yo decía es, nosotros teníamos el resorte acá, esto es X, o sea que esto es una oscilación que está, o sea, está soldeando a partir de cierto valor, que es L0 más mg sobre K. Perdón, creo que se me trabó la compu.
Ahí va. Sí, sí, seguramente en la clase que viene Denso cuente esto de la solución homogénea y la particular. Pero ahora lo hacemos como lo hizo él. Entonces, ahí se ve, ¿no? Sí, sí. Ok. Entonces lo que llegamos es una oscilación en este valor que es L0 más G sobre K. Entonces, esto es como si la masita estuviera oscilando acá, ¿no? Haciendo de arriba por abajo. Entonces, bueno, veamos cuál es el equilibrio. O sea, veamos que eso en realidad es el equilibrio de la ecuación diferencial. Entonces, para ver equilibrio, lo que se hace es... ¿qué se hace para ver equilibrio? Que la aceleración sea cero. Claro. O sea, sería que, digamos, encontrar los puntos en los que la fuerza total es cero. Y bueno, y para eso me fijo dónde Profe, pasa que la perdón, una aceleración es pregunta. cero. Sí, Lo que me perdí, ¿por qué el equilibrio sería eso? ¿Por qué sería la solución particular del equilibrio? no, todavía no lo vimos. O sea, estoy diciendo que va a La ser eso. proposición. Bueno, Claro. Vamos a ok, ver ok. qué pasa cuando la aceleración es cero. Entonces, Ah, ok. yo quiero encontrar el X de equilibrio, que es la posición tal que cuando yo evalúo la aceleración en el X de equilibrio, esto me da cero. Entonces, si reemplazamos en la ecuación diferencial, la ecuación diferencial era esto. ¿Sí? Entonces, si acá lo evalúo en el equilibrio, la aceleración se me va, ¿no? Pido que esto sea cero. Entonces, el X de equilibrio va a ser de espejo, me queda L0 más mg sobre K. Entonces, justamente, lo que me apareció en la solución particular era la posición de equilibrio. Porque yo tengo una oscilación y la oscilación es respecto a ese equilibrio. Entonces, esto de acá es el X de equilibrio. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. Sí. Ok. Entonces, lo que... Perdón, ¿puedo Sí, decir algo? Entonces, siempre que esté igualado a una constante la ecuación diferencial, medio que la solución del homogéneo va a ser el equilibrio, porque claro, siempre voy a poner la aceleración igual a cero. claro, Ok. exactamente. O sea, ahora que ya lo expliqué de la forma complicada, vemos que con esto es un poco más intuitivo de pensarlo, que es como mostraba Enzo. Entonces, teniendo en cuenta que esto es la posición de equilibrio, bueno, veamos que siempre voy a poder hacer eso, porque yo en la ecuación tenía esto acá. Lo escribo con K sobre M mejor. Tenía esto acá. Pero esto justamente, o sea, esto que me aparece acá, sí, subo un poquito. Entonces, bueno, no sé si... ahí. Esto que me aparece acá es K sobre M por X de equilibrio, ¿no? O sea, porque sería, si saco factor común K sobre M, acá me queda L0 más mg sobre K. Y entonces esto es K sobre M por la X de equilibrio. ¿Ok? Entonces, acá lo que puedo hacer es pasar eso restando para el otro lado. Me termina quedando K sobre M, X menos X de equilibrio. Y esto igual a 0.
Y acá puedo hacer lo que hizo Enzo, de que yo estoy tomando mi resorte, estoy midiendo con un X acá del techo. Y ahora, si acá lo que hago es, a esto que aparece acá, lo llamo X', o sea, X' es X menos X de equilibrio. Esto sería como estar midiendo a partir del equilibrio. Entonces, si esto es mi X de equilibrio, bueno, ahora X' sería esto de acá. Sería medir a partir de ese lugar. Entonces, esto es más conveniente porque está corrido por una constante, y entonces la ecuación diferencial me queda de esta forma de acá. Me queda homogénea. Ahora esto sí me aparece igual a 0, y esto es la ecuación homogénea, que ya sabemos cómo se resuelve. O sea, X' va a ser, por ejemplo, la oscilatoria, algo así. Y ahora, si yo quisiera volver a mi coordenada original, que era medida del techo, lo único que tengo que hacer es, bueno, venir acá y acordarme que X' es eso de ahí. Entonces, si yo reemplazo eso de ahí, lo que me queda es X menos X de equilibrio es igual a esto. Y entonces, X es, pasando esto para el otro lado, el X de equilibrio más la solución oscilatoria. ¿Quedó claro eso? O sea, por eso terminan siendo los dos equivalentes. ¿Pero se entiende la idea? Sí, Sí, se profe, entiende. ¿no vamos a hacer la aproximación por Taylor para sacar esto? ¿Para sacar qué? Yo me acuerdo que había visto algo de aproximar por Taylor para sacar la ecuación de movimiento, ¿no? Con respecto a teniendo ya el X de equilibrio. No me acuerdo bien cómo era. Mm, pero, o sea, ¿que lo vieron hoy en la teórica? O No. sea, en este caso no hay que aproximar nada, porque ya la fuerza elástica que estamos usando es lineal. O sea, ya no, esto de acá, ya es una fuerza lineal y no hace falta aproximar nada. Después van a haber casos en los que, por ejemplo, estudien el péndulo o otro sistema en el que haya una fuerza distinta. Entonces, en esos casos, bueno, va a haber que ver si se puede resolver, y si no se puede resolver, se va a poder aproximar y haciendo Taylor y que quede una fuerza lineal. No sé si era la pregunta. Sí, perfecto, gracias. Ok. Ok, entonces, Profe, sí, una preguntita. A mí no me terminó de quedar muy claro cómo conseguiste la solución particular. ok. A ver. Entonces, la solución en particular es alguna solución del problema. O sea, cualquiera. Entonces, lo que es más fácil para encontrar la solución particular es proponer una solución que sea parecida a la inhomogeneidad de la ecuación. Entonces, la inhomogeneidad era esto de acá, y como en este caso esto es una constante, lo que se propone es esto. O sea, digo, X de P, digo XP, que es la solución particular, es constante. Entonces, si yo digo XP es constante, entonces XP dos puntos es 0. ¿Ok? ¿Hasta ahí bien? Perfecto. Bien. Sí. Ok, entonces simplemente meto esto adentro de la ecuación, como XP dos puntos es 0, me queda solo esto de acá, y ahí despejo.
Y o sea, lo que quiere decir esto es, una solución posible del problema es que la masa esté en la posición de equilibrio. Entonces, si yo agarro la masa y la dejo en la posición de equilibrio constante, es una solución del problema. Porque si yo la dejo ahí, no se mueve porque no hay fuerzas, porque la fuerza elástica se anula, y entonces eso es una solución posible. ¿Se entiende eso? Ah, genial, genial. Y después ya eso directamente es la posición de equilibrio, porque es cuando el movimiento ya está quieto. Claro, claro, por eso. O sea, eso es como la solución trivial, si querés. Claro, claro, claro. Entonces, en particular, es una solución del problema y por eso funciona. De una, gracias. Bien. Ok, entonces llegamos a esta ecuación de dos formas distintas. O sea, proponiendo lo de que X es la suma de una homogénea y una particular, y también pensando en esto de, bueno, si me doy cuenta que acá está esta constante, la puedo hacer un cambio de coordenada y llegar a una ecuación homogénea, entonces, bueno, también de esa forma puedo llegar a esta solución. Bien, entonces, lo que me decía el problema, además, era que en x igual a 0, no, digo, en t igual a 0, me decía que la masa se encontraba a una distancia 2L0 del techo, con velocidad nula. Si no me equivoco. O sea, sí, se encuentra a una distancia 2L0 del techo con velocidad nula. Entonces, yo tengo la ecuación que llegué, que es esta. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Derivar. Igualás a las condiciones iniciales. Claro, ¿cómo hago? Decime y yo lo escribo. Sería el x de t, que es a coseno de omega t más phi más x de equilibrio igual a x0. Claro, eso Por x de en equilibrio tiempo, no va. claro, eso en tiempo igual a 0, ¿no? Está evaluado. Claro. Claro, o sea, acá cuando hacemos, bueno, estos serían condiciones iniciales. Acá lo que hay que tener cuidado es con qué variable estamos trabajando. Entonces, no es lo mismo si yo estoy acá con x, que la estoy midiendo así, esto es x, que si estuviera con la x', ¿no? Porque ahí me cambiaría cuánto vale, por ejemplo, si esta es la x', cambiaría, no valía 2L0, sería una cosa distinta. Entonces, si lo mido del techo, bueno, x en 0 es justamente 2L0. ¿Ok? Porque es esta distancia de acá. Y además me dicen que la velocidad, aquí punto en 0, era 0. Entonces estas son condiciones iniciales. Entonces, bueno, acá tengo la x de t. Calculemos cuánto vale x punto. ¿Cuánto vale? ¿Alguien me dice? Menos a omega Ujú. seno de omega t más phi. Bien. Acá ya directamente la x de equilibrio la dejé así, pero bueno, a eso es un dato porque ya lo calculamos, era esto acá. Pero para no andar arrastrando lo dejo escrito de esta forma. Ok, entonces, ahora lo único que hago, bueno, ya calculé cuánto vale la velocidad para todo tiempo, y ahora evalúo esto. Entonces, x en 0 vale x de equilibrio más a, acá me queda solo la fase, entonces me queda coseno de phi.
y acá x punto en 0, me queda de vuelta menos a omega seno de phi. Dijimos que esto de arriba es 2L0 y esto es 0. Entonces, ¿acá qué hacemos? ¿Cómo despejo? Y de la ecuación Ahí de puedes. abajo solo se te puede anular con el seno, entonces podemos sacar phi. Claro. Tengo que esto está igualado a 0 y estas cosas son distintas a 0. Si la amplitud fuera 0, no tengo movimiento, básicamente. Y eso es falso porque yo estoy estirando el resorte. Entonces lo que tiene que ser 0 es esto. Entonces, esto lo pensamos como que seno de phi es 0. Y para que eso sea 0, tiene que pasar que phi sea 0. O en realidad yo acá podría sumarle algún múltiplo de. O sea, podría sumarle 2kpi, ¿no? Porque serían todas las. En realidad podría sumarle kpi. ¿No? Siempre me da 0. Pero en particular, yo agarro una solución y me alcanza con pedir, por ejemplo, que phi es igual a 0. ¿Ok? Y ahora, una vez que despejo cuánto vale una de las constantes, la meto en la otra, la meto acá. Y entonces me queda x de equilibrio más coseno de 0 es 1, así que acá me queda más a. Esto igual a 2L0. Y de acá despejo a. Me queda 2L0 menos x de equilibrio. ¿Ok? Y bueno, y ahí ya está. O sea, ya puedo escribir la solución general, que va a ser la amplitud esta, por el coseno de omega t, porque ahora la fase inicial es 0. ¿Se entendió hasta acá? O sea, también podría reemplazar, sabiendo que x de equilibrio es L0 más mg sobre k. Acá lo que me termina quedando es. Me termina quedando eso. O sea, me termina quedando la. ¿Saben, no? No, me termina quedando con un menos. Sería 3L0. No, o sea, sería 2L0 menos L0. Me queda Menos L0. L0 positivo y acá me queda un menos. O sea, me termina quedando esto acá. Profe, ¿puedes repetir ese último paso? Y sí, me falta sumar la solución particular. Gracias. Más o sea, más L0 más mg sobre k. No, acá lo último que hice fue reemplazar el x de Sí. equilibrio que Ya lo me di cuenta. venía arrastrando, lo reemplacé acá. Y acá me faltó sumar la solución particular que venía de la ecuación. Entonces, bueno, podemos verificar que acá cuando. Voy a borrar esto. Por ejemplo, cuando x en t igual a 0, acá el coseno me queda 1. O sea que esto es como que se va, 1. Y me queda L0 más L0, me queda 2L0. Y este término negativo con este positivo se me van. Y me queda que x en 0 vale 2L0. Que es lo que tiene que ser. ¿Ok? Ya está la solución para todo tiempo. ¿Bien? Ok.
Bueno, si les queda alguna duda, frénenme y lo vemos. O si no, sigo con lo que viene. Sí, después esto lo subo más prolijo. Omega no lo pones en letras porque se sobreentiende. Sí. Sí, bueno, acá omega es raíz de K sobre M, que es la frecuencia de oscilación. O sea, si no lo pongo para escribir menos, lo llamamos omega. Y o sea, si por ejemplo en la ecuación diferencial, acá, que yo dije, bueno, acá a eso lo llamamos omega cuadrado. Si yo tuviera cualquier cosa en la ecuación diferencial, si tengo una constante positiva acompañando a la variable, lo que sea que sea eso, en una ecuación de este tipo, va a ser la frecuencia al cuadrado. O sea, en este caso es K sobre M, la raíz de K sobre M. En otro tipo de problema va a ser otra combinación de parámetros, pero que dé una frecuencia. ¿Se entiende? Ok. Entonces, veamos si se entendió lo otro. Veamos este problema que es un poco más complejo porque hay dos resortes. Y bueno, la complicación del problema va a ser escribir la fuerza elástica, porque resolver la ecuación es más o menos siempre igual y esa parte no debería tener mucho problema porque es idéntico. Así que lo único que hay que tener cuidado acá es cómo escribir la fuerza elástica de dos resortes. Entonces, ¿alguna pregunta o cómo vienen? No, bien, bien. Ok. Bueno, en este caso, ¿cómo se les ocurre plantear el problema? O sea, ¿cómo pongo los ejes? No sé, díganme. Yo los Un sistema de pondría referencia, horizontal a los resortes. Ujú. Claro, un sistema de referencia con el eje X sobre el plano inclinado. claro. O sea, lo más lógico sería tomar algunos ejes, por ejemplo, así, en plano inclinado. Entonces, ponele eje Y, eje X. Entonces todos los resortes me quedan en X, ¿no? Eso va a ser la coordenada de movimiento. Entonces, acá tengo el resorte, arriba tengo el resorte 1, que tiene una constante K1 y una longitud propia L01, y lo mismo con el de abajo, ¿no? Entonces, hagamos un diagrama de cuerpo libre, este problema. Y una cosa así. Entonces, ¿qué fuerzas tengo? Las fuerzas elásticas, la 1 y la 2. Sí, bueno, las dibujo en algún sentido, pero pongámosle F1 y F2. Obviamente el sentido depende de dónde esté la bolita, va a estar para un lado o para otro, pero bueno, las dibujamos esquemáticamente así. ¿Y qué más fuerzas? Y después el peso y la normal. Ujú. El peso va a estar así para abajo. Y bueno, acá está apoyado contra el plano, así que tengo una normal para arriba. Entonces, bueno, acá vemos que las fuerzas elásticas quedan en X, la normal queda en Y,
lo único que habría que descomponer es el peso. Entonces Profe, vemos perdón, que una pregunta. Creo que lo dijo recién igual, pero me confunde un poco, digamos, que elijamos aleatoriamente para qué lado apuntan las fuerzas de entrada. sí, acá, o sea, las estoy representando esquemáticamente. Lo importante es que están en X. O sea, yo estoy diciendo, bueno, están en X. ¿Para dónde apuntan? Va a depender o sea, lo importante es que escribamos bien la expresión de la fuerza elástica, porque la fuerza elástica va a estar cambiando de signo dependiendo Ok. de qué lado esté X. Así Ok, lo que importante sería que apunten para sentidos contrarios mientras, ¿no? no necesariamente, o sea, No, ok. Claro, las dibujé, en este caso no las dibujé en apuntaríamos un, en sentido contrario, ¿no? o sea, las dibujé en un caso particular. O sea, en realidad, por Ok. ejemplo, si la bolita estuviera acá, ponele, si este resorte está súper comprimido, y este está, bueno, así, y este resorte, ponele si el equilibrio está como por acá, el equilibrio del sistema. Bueno, en realidad, cada resorte como que la fuerza elástica tendería a querer recuperar la longitud propia de cada resorte, ¿no? Entonces, Sí, sí. supongamos que este está comprimido, entonces va a querer ir para allá, y si este está súper estirado, también va a querer ir para allá. Ah, Entonces, claro, ok. justo en un caso así muy extremo, como que los dos van a jugar a favor, capaz en una situación más en el medio, depende de las longitudes naturales de los resortes, podrían apuntar en sentidos contrarios. Ok, o sea, básicamente para hacer el esquema elegimos un caso particular cualquiera. Sí, sí, sí. Ok, Lo único que quiero enfatizar es que están en X. ok. Entonces, lo único que tengo que que descomponer, digo, es el peso. Entonces, si este ángulo es alfa, es este ángulo de acá. Entonces, me va a quedar el peso negativo en ambos ejes, entonces me va a quedar menos mg seno de alfa en X más coseno de alfa y. Profe, Sí, las propiedades del resorte, de su propiedad elástica, ¿no? Dependen de la gravedad, o sea, si yo tuviera un resorte en el espacio vacío, ¿no? ujú, Se estiraría y se comprimiría de igual manera que cuando hay gravedad. claro. Sí, lo que vimos fue que lo único que hizo la gravedad eh, para el resorte fue que si no hubiera gravedad, o sea, si acá pusiera G igual a 0, la longitud de reposo, de equilibrio del resorte, estaría en L0. O sea, sí, si los tirás, oscilaría y la longitud de equilibrio sería L0. Lo único que te hace la gravedad es que te cambia dónde está la posición de equilibrio del sistema. Porque si tenés gravedad, Claro, el si tenés un peso, peso colgando, ¿no? claro, el peso va a hacer que para que la fuerza se anule en el equilibrio, eh, la fuerza elástica va a tener que compensarla un poquito. Entonces se mueve un poco dónde está el equilibrio. ¿Sí? Bien, bien, Porque gracias. si la única fuerza fuera la fuerza elástica, para que haya equilibrio, tiene que pasar que la fuerza elástica sea cero. O sea, que sea cero quiere decir que X está en la posición natural. Pero si hay otra fuerza, la fuerza elástica en el equilibrio no va a ser nula, va a tener un cierto valor porque va a estar corrida del L0, pero va a ser tal que compense al peso. ¿Ok? Para que esté quieto. Profe, a Bien, mí, no, bien, bien. a mí no me puedo imaginar la situación en la que las dos fuerzas de los resortes apunten eh, en, sí, en direcciones contrarias.
ponele que el L02, porque también depende de los parámetros, ¿no? Pero ponele que el L02 está como por acá, ¿no? L02. Sí. Y el L01 está como por acá. Entonces, en esta situación de acá, la fuerza elástica 2 me querría traer para allá, ¿no? Para la longitud natural del resorte este. Y la fuerza elástica 1 también me la querría llevar para allá. ¿Sí? Ah, claro. Quiere volver a Ya su que los longitud dos perfecta. resortes estuvieran súper estirados. Claro, ahí los dos resortes están estirados. Entonces, en Lo que este no- caso, sí. no, ahora me doy cuenta que esa sería como la situación en la mayoría de las situaciones. Entonces, lo que no podría pasar es que los dos apunten hacia el mismo lado, las fuerzas. No, bueno, también vimos que puede ser el caso. Digamos, si ahora si la masa, depende de dónde esté la masa. Si la masa estuviera como por acá, ambas estarían apuntando para allá, ¿no? Esta quiere ir acá y la otra quiere ir acá. Ah, claro. O sea, todo depende de dónde está. Está bien. Gracias. Bien. Entonces, bueno, escribamos las fuerzas elásticas, que es la complicación del problema. Entonces, la fuerza elástica 2 va a ser un poquito más fácil. ¿Alguien me dice cómo se escribe? O sea, acá estoy midiendo si esto es, Sí, sería estoy midiendo X. Eh, es esto, ¿no? sería menos K2 por X menos 0,02. Ujú. Claro, y eso en X versor. O sea, veamos que eso está bien. Si X es más grande que L02, como es en este caso, por ejemplo, si estuviera por acá, esto sería positivo y con el menos me apunta para allá. Entonces, está bien el signo. O sea, si tienen dudas con el signo, piensen en un caso particular. Si en un caso particular funciona, entonces estaría funcionando para el resto de los casos. Porque lo único que puede estar bien o mal es que acá haya un signo más o un signo menos. Entonces, en este caso, está bien. Y ahora, la fuerza elástica 1 es un poquito más complicada. ¿Alguien se anima? Hay que escribir, lo que habría que escribir es el delta L del resorte, que sería, si todo esto es la longitud del resorte, yo quiero escribir cuánto es el delta L, que sería la longitud del resorte menos su longitud natural. Sería L grande menos delta L. O sea, esta longitud, ¿cómo sería? L grande menos esa longitud, no sería la posición de X. Claro, sería L menos X. O sea, L grande menos este cacho de acá. O sea, este resorte sería todo esto menos la posición en X esta, ¿no? Porque X sería el otro resorte. ¿Se entiende? Sí, sí. Ok. Entonces sería K1 L menos X. O sea, esto es la longitud del resorte menos L01. Y acá en este caso va con un más o con un menos. Lo debería ir con menos también, porque no es restitutivo. O sea, hay que ver si es restitutivo. Entonces, supongamos, o sea, acá L menos X es esta distancia L de acá, ¿no? Entonces, a ver, si le resto L01, o sea, en este caso L, el estiramiento del resorte es más grande que la longitud natural del resorte. Entonces, en este caso, esto es positivo. ¿Ok? Y
la fuerza elástica estaría apuntando en X positivo, que es para allá. ¿Sí? Claro, es Entonces acá, restitutivo, pero para la dirección positiva de las X. claro, acá va con un signo más, en este caso, pero, o sea, por eso digo que hay que pensarlo en cada caso, porque lo que pasaba en los otros casos era que el resorte se estiraba en sentido positivo de X, pero acá pasa al revés, porque como mi sistema de referencia apunta para el otro lado del que se estira el resorte, o sea, la forma en la que lo estamos pensando, de poner la longitud total menos la longitud en reposo, hace que acá me aparezca un signo más. Pero, o sea, por eso digo que es mejor pensarlo en cada caso y no enroscarse mucho con cómo escribir esto. O sea, acá simplemente pongan la longitud del resorte menos la longitud natural y el signo este que va acá adelante, se fijen de forma que quede restitutivo. O sea, ¿a alguien le perturba un poco eso? Hay varias formas de pensarlo. No sé si les queda dudas. Se entiende. Ok. O sea, Agustina, acá lo que digo es, lo estoy pensando en un caso particular, por ejemplo, este de acá, ¿no? Entonces, justo en este caso, si el resorte está estirado, sería que esta L es L menos X, y es más grande que L0, 1, ¿no? Porque acá la dibujé más chiquita. Entonces, esto menos esto me estaría dando algo positivo. Ok. Lo de por qué L0, yo acá siempre escribo, digamos, la fuerza elástica es esto acá, ¿no? O sea, en general se escribe así, donde esta deformación del resorte vendría a ser L menos L0, digamos, sería la posición el vector estirado menos la posición del vector en el que está en reposo, de la posición donde estaría en reposo. Pero esto me parece que solo confunde más. Así que, digamos, sería K por el estiramiento del resorte, y acá habría que ver cuál es el signo. ¿Ok? Entonces, este delta L sería la longitud de estirado menos la longitud de reposo. Ok, era eso, Rocío. Bien. Si x igual a 0, digamos, sería acá. X igual a 0, estoy midiendo a partir de ahí x. ¿Bien? Ok. Entonces, bueno, escribimos las fuerzas. Si les cierra eso, podemos escribir la ecuación de Newton. Entonces, en x versor quedaría m x dos puntos. Escribo las fuerzas elásticas. Más K1, L menos X, L01. Y me queda la componente en X del peso. Sería menos mg por seno de alfa. ¿Ok? Bueno, acá la escribí, la había escrito ya. Esta es la ecuación. Y esto, bueno, esto es lo que nos pide. El problema era escribir la ecuación diferencial, que sería esta de acá. También tenemos la ecuación en I, pero como está la normal y el peso, medio que no nos importa mucho.
Entonces, lo que decía el problema era, halle la posición de equilibrio y determine si es estable o inestable. Entonces, antes que nada, primero hallemos la posición de equilibrio. Entonces, de acá a acá lo único que hice fue reescribir un poco las cosas. Acá donde aparecía X, saqué factor común para que me aparezca solo en un lado. Entonces, vemos que me aparece acá la suma de los dos resortes, de las constantes elácticas de los dos resortes. Y eso es, o sea, todo esto de acá es una constante, ¿no? Ah, perdón. Acá, Hay como un X de más, ¿no? sí, me había quedado la X esa. Ahí está. Ahora sí. Todo esto de acá es una constante. Ah, listo, pues. Sí. Porque saqué la X y la puse acá. Entonces, básicamente lo que me está quedando es despejando la aceleración, ponele. X dos puntos es igual a... O sea, puedo pasar esto para el otro lado y me termina quedando esto acá. K1 más K2 sobre M por X. Y acá está igualado a constantes. Están constantes. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cuál es la frecuencia de oscilación del sistema? K1 más K2 sobre por raíz. Claro. O sea, ya directamente lo mágico es que ya directamente viendo la ecuación diferencial, yo ya puedo decir cuál es la frecuencia de oscilación. La va a ser esto de acá, la raíz de lo que me aparece ahí. Por eso decía que depende de cada sistema lo que aparece en la ecuación diferencial. Entonces, tener dos resortes, uno de cada lado, lo que pasa es que termina siendo equivalente a que yo tenga una constante elástica, que es K1 más K2. O sea, esto es como una constante equivalente. Es como si se sumara la contribución de la fuerza de los dos resortes, pero con uno más, como si fuera uno, pero más potente. Después de la clase lo subo. O sea, ordeno un poco las cosas y lo subo. Ok. Entonces, nada, esto es un comentario, ¿no? Pero puedo pensar que tengo como un resorte más potente que actúa como si fuera la suma de los otros dos resortes. Entonces, bueno, si quiero hallar la posición de equilibrio, lo único que tengo que hacer es ir a la ecuación de movimiento que es esta de acá y pedir que x dos puntos sea 0, ¿no? Entonces, pido eso y despejando x de equilibrio va a ser, bueno, acá se me hace 0 acá y puedo despejar de acá, ¿no? Sería todo este choclo. Todo eso que me aparece ahí arriba. Dividido K1 más K2. O sea, sería simplemente eso, ¿no? Y acá, bueno, pueden ver varios límites, ver qué onda eso, cómo cambia la posición de equilibrio. Pero para no hacerlo muy largo, eso se lo dejo a ustedes. Y lo único que sí querría que veamos sería lo de esto de si es estable o si es inestable. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que puede pasar que tenga una posición inestable de equilibrio? En este caso. O sea, tengo una masa y dos resortes, uno de cada lado. No, para mí no. Claro, sí, no, suena raro porque tengo dos fuerzas que son restitutivas, y o sea, uno esperaría que la fuerza sea restitutiva, la fuerza total,
y que el equilibrio tenga que ser estable, ¿no? Entonces, bueno, veamos un poco de eso. O sea, hablemos de estabilidad, ya en un caso general, olvidándonos un poco del problema en particular. O sea, supongamos que tengo estos dos tipos de equilibrio, ¿no? O sea, acá tengo un monte, una montañita, y acá tengo un valle, ¿no? Entonces acá tengo una bolita. Ambas posiciones son posiciones de equilibrio, ¿no? Si yo tengo un iglú, como el problema que hizo Nacho en dinámica, y pongo una bolita arriba, si la pongo justo ahí arriba, se va a quedar ahí. Y en este caso también, si la pongo en el pozo, se va a quedar ahí. El problema es, ¿qué pasa si yo a esta bolita la muevo el caniche, lo muevo un poquito para la derecha, por ejemplo? Yo lo muevo un diferencial, un delta X, para la derecha. Entonces, ¿qué pasa con la fuerza? O sea, suponiendo que hay gravedad, ¿no? Este problema. ¿Qué pasa con la fuerza? Si lo muevo para la derecha. ¿Para dónde apunta? La fuerza de Claro. contacto, digamos. No, claro, digo, la fuerza que siente la masa va a ser una proyección de la fuerza peso, ¿no? Digamos. Pero lo importante es que, así cualitativamente, la fuerza va a ser que también se vaya para este lado y se caiga, ¿no? Entonces, la fuerza apuntaría en esa dirección, ¿sí? O sea, esto hace así y se cae. Entonces, lo que pasa ahí es que de este lado la fuerza es positiva, ¿sí? O sea, si yo lo aparto para la derecha, la fuerza también va a hacer que el movimiento siga para la derecha, ¿sí? En cambio, si yo lo aparto para la izquierda, o sea, si yo lo pongo un cachito para acá, la fuerza va a hacer que también se caiga para allá, ¿sí? Entonces, medio cualitativamente, podemos pensar que la fuerza alrededor del equilibrio va a tener esta pinta. ¿Tá? Esto sería como hacer una aproximación, o sea, sería como la aproximación de la fuerza. Si acá estuviera la fuerza peso, por ejemplo, bueno, cerca del equilibrio va a ser una lineal de este estilo. Lo importante es que para el lado derecho, la fuerza va a ser positiva porque va a hacer que se caiga para allá, y para el lado izquierdo va a ser negativa porque va a hacer que se caiga para allá. ¿Se entiende? Sí. Ok. Y en este caso, en el caso del pozo, pasaría medio lo contrario. Si yo la pelota la muevo para este lado, lo que va a pasar con la fuerza es que va a querer volver para allá, ¿no? Entonces, en este caso la fuerza va a ser negativa, siempre pensando como si solo nos importa la dirección X, ¿no? Y para el otro lado, si yo la muevo para allá, la fuerza sería positiva para allá, ¿no? Entonces, en este caso, si acá es positiva y acá es negativa, sería una cosa así. ¿Se entiende? O sea, esto lo estamos pensando todo como un apartamiento infinitesimal de la posición de equilibrio. O sea, si esto fuera posta un pozo, sí, sería una proyección del peso y no sería una fuerza lineal, pero lo estoy pensando como en un entorno muy, muy chiquito, muy cercano del equilibrio. Entonces, de forma más general, lo que uno puede ver para ver la estabilidad de una fuerza, la fuerza total que siente la masa del sistema, sería ver qué pasa con la derivada de la fuerza. Entonces, lo que nos dice la derivada de la fuerza, si
si tiene pendiente positiva o negativa, nos va a decir si el equilibrio es estable o inestable. Entonces, claramente este caso sería un caso inestable, porque si se aparta un poquito del equilibrio, la fuerza va a hacer que aumente ese apartamiento y se siga cayendo. Si yo lo muevo un poquito, se cae. En cambio, en este caso, si lo muevo un poquito, lo que va a hacer es estar oscilando de acá para allá. ¿Sí? Entonces, en este caso sería un equilibrio estable. Profe, Sí. y si tuvieras, por ejemplo, la mitad como está en el lado izquierdo y la otra mitad como está en el lado derecho, ¿cómo consideraríamos eso? ¿Que para la derecha es estable y para la izquierda inestable o cómo? Claro, si tuvieras como una especie de silla de montar, así, en realidad también sería inestable, en el sentido de que si vos si lo corres un poco para allá, va a querer volver, pero una vez que vuelva, va a seguir de largo. O sea, no va a frenar. Porque del otro lado es inestable. Entonces, con que de un lado se te vaya, ya hace que el punto sea inestable. ¿Entiendes? Sí, 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 perfecto. O sea, Disculpe, podría. profe. Ahí, sí. No, termine, por favor. No, iba a decir que hay casos más complicados en los que capaz justo la derivada primera se anula, entonces hay que ver órdenes superiores, pero no me quiero meter mucho porque igual lo van a ver seguramente la clase que viene. Seguimos viendo movimiento oscilatorio y van a ver en polares y van a ver cosas así, entonces lo van a seguir viendo, así que esto era un comentario para responder brevemente en este caso que es el más sencillo. Pero sí, Disculpe. Ok. dale. Yo iba a preguntar que entonces se define como equilibrio estable si la derivada de la suma de fuerzas es menor que cero e inestable si la derivada de la suma de fuerzas es mayor que cero. Claro, eso era lo que iba a escribir ahora. O sea, lo que termina pasando es que si la derivada de la fuerza, o sea, donde esta fuerza sería la fuerza total que siente la partícula, ¿sí? Entonces, si la derivada respecto a la posición, porque yo estoy viendo qué pasa si me muevo un cachito en la posición. Entonces, si esto en la posición de equilibrio, o sea, porque me estoy fijando en un entorno de la posición de equilibrio. Entonces, si esto es positivo, entonces es inestable, y si esta derivada es negativa, va a ser estable. Profe, ¿Ok? perdón, una pregunta. Sí. Pero Sí, no dale. termino de entender el gráfico del estable. ¿Del cuál? No termino de entender porque es una lineal, el del estable. O sea, como que siento que es lo mismo que el otro, pero no sé, con un sistema de referencia diferente. A ver. No entiendo por qué pasa lo mismo. No, claro, lo que estoy diciendo es que para un lado, por ejemplo, para la derecha, si yo me muevo para allá, acá, X, para la derecha del equilibrio, la fuerza, Sí. me muevo para allá, la fuerza En acá ese es es igual, positiva. me refería al otro. Ah, ok. Entonces, lo único que digo es que acá si me muevo para la derecha, la fuerza es negativa. ¿Ok? Ahí está de acuerdo. Si me muevo para la izquierda, la fuerza es positiva. Entonces, sí. O sea, no importa. Digo, es lineal porque lo estoy considerando como que es un apartamiento infinitesimal, entonces lo puedo aproximar por una lineal. ¿Ok? Lo importante es que ok. lo importante es que de un lado es positivo y del otro lado es negativo. Entonces, lo que me va a decir eso es que la pendiente sea positiva o negativa. O sea, la fuerza no necesariamente es lineal. Ok, Okay. perfecto. Digo, capaz la fuerza es una cosa así, que acá justo hace así, cambia de signo, justo en ese lugar, podría ser un seno o una cosa así. Pero bueno, entonces ese cambio de signo lo cuantifico viendo la derivada. Ok, perfecto, gracias. Si cambias tu sistema de referencia, no quedan. No, porque si cambio mi sistema de referencia, o sea, tendría que cambiar también
para qué lado me muevo. Entonces, si pongo todo al revés, sería lo mismo, ¿no? Porque me estoy moviendo, digo, lo importante es que la fuerza acompaña o no el desplazamiento. ¿Se entiende, Enzo? Vos decís si pusiera el X para el otro lado, por ejemplo. Claro, o sea, la cosa sería que tenga signo. Se te cortó el audio, Gonza. Se sigue viendo lo que compartís, pero si estás hablando no se te escucha. No sé si vos nos escuchás a nosotros. ¿A mí me escuchan? Sí, te Sí, escucho. profe. Sí. Bueno, la pregunta que tenía Censo quedó respondida. O sea, sí, básicamente si vos cambias el sistema de referencia, los gráficos te van a quedar iguales en cada... O sea, va a seguir se le siendo cayó. positiva la derivada de la fuerza en el caso inestable y negativa la derivada de la fuerza en el caso estable. A ver, ahí se escucha de vuelta. Ahí está, listo. Sí, sí. Perdón. Bien. A ver si puedo. Ahí está. Bien, entonces, si quiero ver qué pasa con la fuerza en este caso. Bueno, la fuerza sería, la fuerza total sería todo lo que está a la derecha, ¿no? Todo lo que, esto sería la suma de fuerzas en X. Entonces, acá en este caso, si yo le agrego la fuerza, o sea, de la resultante de la fuerza respecto a X, lo que me termina quedando es, como todo esto es constante, lo único que me queda es lo que acompaña a la variable, que sería esto de acá, que es menos K1 más K2. Y acá justo en este caso, como es un caso muy sencillo, que son resortes, y la fuerza lineal, simplemente me queda una constante que no la tengo que evaluar en nada. Entonces, esto en principio tendría que estar evaluado en X equilibrio. Pero bueno, lo importante es que me termina quedando algo que es menos dos constantes que son positivas. Entonces, esto es negativo, y entonces el equilibrio es estable. ¿Se entiende? Si fuera algo más complicado, tendría que evaluar en la posición de equilibrio y ver si eso es positivo o negativo. O sea, lo que debería hacer es todo lo que me da la derivada, incluirlo dentro de la posición de equilibrio que calculé anteriormente en la ecuación de Newton. Claro, Igual o sea, entonces, sería toda disculpa, la... tenía una pregunta, o sea, Sí. si es No, inestable, sí, o sí. sea, hay ciertos ángulos en los que el equilibrio se va, o sea, no tiene sentido para ciertos ángulos, ¿no? Quiere decir si es inestable. Espera, igual, O perdón, no sé si... porque yo acá, tipo, volviendo al ejercicio. Acá la ecuación que escribí fue la de este problema, ¿sí? O sea, acá tenía un equilibrio, ¿no? Quería ver si ese equilibrio era estable o inestable. Claro. Claro, pero No digo, sé en si... el caso que voy yo, digo, si es inestable, quiere decir que para ciertos ángulos no vale lo que estábamos haciendo nosotros, ¿no? Si entendí mal, no sé. pero, ¿qué estamos haciendo que no vale? No, ahora no, digo, en el caso que sea inestable. Claro, es que en el Desestable. caso, uno lo que hace es ver cuándo la derivada se anula, la aceleración se anula, y ahí saco mis posiciones de equilibrio, ¿sí? Podría ser el caso en el que, justo en este caso,
hay una posición de equilibrio. Podría ser el caso en el que haya muchas. Entonces, yo lo que tengo que hacer es calcular la derivada y evaluarla en la posición de equilibrio particular que estoy mirando. Entonces, si la evalúo en una posición y me da algo positivo, va a ser que esa posición de equilibrio es inestable. Por ejemplo, si fuera como este caso de acá, me va a quedar algo positivo. Ok. O sea, lo importante es que la fuerza esta, aunque sea inestable, cuando yo me fijo en un entorno chiquito, la fuerza va a ser positiva. O sea, esto no pasa nada con que sea inestable o no. Ok, ok. Pero va a aumentar, bueno, eventualmente se va a alejar del entorno este. Sí, sí, entiendo. Lo que sí va a pasar, va a haber problemas, es que cuando hagamos pequeños oscilaciones, Se te si está la trabando un posición de poco. equilibrio es inestable, no vamos a poder aproximar. No. Ahí dice que el ancho de banda de red es muy bajo, algo así. Se volvió a caer, ¿no? Se llama la conexión, parece. Sí, hay una sola. Ahí está. ¿Se escucha? Sí. No, bueno, igual decía que si tuviéramos que hacer, por ejemplo, que eso lo van a ver en la clase que viene, pequeñas oscilaciones, ahí si el punto es inestable, no va a valer que puedas usar ese punto de equilibrio eh, como un punto para hacer pequeñas oscilaciones. Pero si no, el resto del análisis que hicimos está todo bien. Ah, ok, perfecto, listo. Me queda claro. Gracias. Gracias. ¿Hay otras preguntas? Sí, yo tengo una pregunta de si vos tenés este sistema estable de los dos resortes, si vos le aplicaras una fuerza a la bolita y al no haber disipación, digamos, quedaría oscilando, ¿no? O sea, no se O quedaría sea, quieta. ¿vos decís una fuerza constante o si yo le doy una patada? La golpeás, Claro, bueno, pero darle una patada sería darle una velocidad inicial, ¿no? claro. O sea, justamente, bueno, eso va a salir en las condiciones iniciales. Capaz yo, en vez de darle, como en el caso anterior, yo lo estiré y lo dejé con velocidad quieta, o sea, nula, le podría dar otra condición inicial que sea, le doy una patada a partir del equilibrio y veo qué pasa. O sea, y sí, se va a quedar oscilando. Está buenísimo. ¿Ok? Entonces, bueno, eso era lo último que me quedaba, sería dar las condiciones iniciales, pero ya lo hice con un problema y también lo hicieron con Enzo, así que se los dejo para que lo planteen ustedes. La ecuación diferencial ya la vimos, lo único que hay que hacer es poner las condiciones iniciales, y en este caso nos dicen que el sistema parte del equilibrio y se lo pone en movimiento imprimiéndole una velocidad v0. Entonces, estaría diciendo que en x en tiempo igual a 0 estaría en el equilibrio. ¿Ok? Y que la velocidad sería v0. Entonces, a partir de ahí pueden despejar las constantes de la solución. ¿Alguna otra pregunta? Sobre la estabilidad lo vamos a seguir viendo. O sea, solo quería hacer un pequeño comentario como para que tengan una idea, pero lo vamos a seguir viendo, o sea, no se asusten.
¿Algo más? ¿Alguien quiere decir algo? ¿O pasamos a consultas? Media horita. ¿Cómo, Lucas? ¿Las raíces? O sea, las raíces de la fuerza sería, donde la fuerza se anula. Claro. Claro, acá sería la fuerza igual a 0. La pendiente es constante positiva, digamos, si una aproximación lineal. ¿Alguien, alguna otra pregunta? Bueno, Nacho, igual podemos cortar la grabación. Si tienen más preguntas, nos quedamos, pero Dale ahí, Pablo, la grabación.